Hola, saludos. Aquí tocan Row con un nuevo video. En este caso hablaremos del podcast Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Este es un libro, pues, que me ha gustado bastante. Lo he tenido que releer varias veces porque hay veces que se me pasan, la primera lectura siempre se pasan cosas, detallitos o palabras clave, entonces hay que releerlo y pues llegué a una conclusión. Hay muchas enseñanzas que te da Stephen Covey en este libro y hacer un video de 50 minutos creo que no es que no enseña mucho porque se pierde mucho el interés. Se va perdiendo el interés porque el lado del enfoque, y eso hablaremos en otro video, nosotros la concentración que tenemos sobre algo es muy limitada, así que si les hago un video de 50 minutos, no, nada más van a alcanzar a escuchar un 20, 30 minutos. Entonces, por consiguiente, voy a hacer el podcast en 7 partes. La primera, que es el primer hábito de Stephen Covey, que es ser proactivo. Ahorita hablaremos de qué habla. Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Eleanor Roosevelt. Bueno, antes que nada, Stephen Covey hace mucho énfasis en que debes de empezar desde los cimientos. Muchas personas quieren empezar desde la fachada y luego la estructura, y aquí no. Aquí debemos de enfatizar qué es ser el proactivo para Stephen Covey. Bueno, primero él menciona sobre una conciencia para hacer las cosas. Es decir, nosotros tenemos una autoconciencia para poder realizar alguna tarea y demás. Y eso es algo que nos distingue de los animales. Bueno, un error que hemos cometido es lo que él denomina el espejo social. Esto implica que debemos de basarnos en lo que dicen los demás. O sea, digamos, si alguien me dice que estoy feo, yo me creo esa idea. Se hace parte de mí. Si a alguien yo le digo que no sabe nada, que es un burro, él quizá pueda creérselo y yo le puedo hacer un daño inconscientemente. Ahora, sobre todo este acondicionamiento, es un acondicionamiento social, por así decirlo, y es más que nada las cosas que nos dicen todas las demás personas que no somos nosotros, que van dirigidas hacia nuestra persona. Puede ser una cosa física, una cosa emocional, una cosa intelectual, pueden ser millones de cosas. Y existe, bueno, menciona que hay 3 factores sobre este acondicionamiento social, que les llama el determinismo genético, que digamos es lo que nosotros tomamos de nuestros abuelos, es decir, la parte genética que vendría siendo el temperamento. Muchas veces a lo largo de nuestra vida nos van diciendo, oye, ¿te pareces en carácter a tu, no solamente en físico, sino en la parte del temperamento, mejor dicho, del temperamento y de la forma de ser, que nos parecemos a nuestros abuelos, a nuestros papás, a nuestros tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el genético es específicamente a los abuelos. El psíquico es un parentesco o es el temperamento que tomamos a partir de nuestros papás. Y el tercero es el ambiental, que es alguien externo de estos 4 ya mencionados, los abuelos y los papás. Y todos estos determinismos genéticos, psíquicos y ambientales hacen que las circunstancias nos fortalezcan o nos perjudiquen.
y se va ahí a desarrollar el carácter. Después menciona que me pareció algo muy, muy importante, es sobre la conciencia. O sea, es muy difícil de explicar este punto por lo siguiente. Stephen Covey menciona que, bueno, narra lo que vivió este Víctor Frank. Víctor Frank fue un escritor, también profesor, docente y demás, que fue capturado y estuvo en los campos de concentración. Y lo que habla en este libro Stephen Covey sobre Víctor Frank es de que a nosotros sentir un estímulo, o sea, algo que está pasando, o digamos, pongamos un estímulo puede ser lo que nos dice alguien o alguna circunstancia. Y nosotros siempre respondemos de alguna manera. Entonces, aquí lo que dice Víctor Frank es que lo último que puedes perder es la libertad. Y él lo titula así, libertad última. Y es cuando ya, digamos, está tu libertad física, ya no la tienes, pero siempre tienes alguna alternativa para que ese estímulo externo no te afecte en tu persona. Es decir, digamos, es poner dejar la imaginación, motivarnos con algo, con alguna visión. Por ejemplo, Víctor Frank siempre pensaba en los campos de concentración que iba a ser docente, se imaginaba en sus aulas, se imaginaba dando exposiciones y demás cosas, y eso fue lo que lo motivó. Entonces la autoconciencia va de la mano con la imaginación, que es esta parte de imaginar lo que nos gusta y después motivarnos con eso, con esa visión. Ahora, Stephen Covey menciona que la proactividad es una palabra que hoy en día es muy popular entre los ejecutivos, entre las personas, pero que es muy poco ejercida, o sea, que se ejerce muy poco. Y la proactividad no solo consiste en una iniciativa, o sea, no solamente es tener la batuta de hacer algo, sino va más allá. Por ejemplo, él hace énfasis sobre la responsabilidad, que para ser proactivo necesitas ser responsable de ti, es decir, hacerte cargo. La palabra responsabilidad, como la define etimológicamente Stephen Covey, es la habilidad de responder. Es decir, nosotros podemos responder, digamos, de ser responsables, saber, es ser hábiles para responder. Y eso va a ser muy importante en lo siguiente que les voy a explicar. Él menciona que gran parte de la población, que es la mayoría, estamos controlados por el acondicionamiento social, que no es más que los estímulos externos que dejamos que se metan en nuestro ser y las condiciones de tal. Y aquí me recordó mucho la teoría de Douglas MacGregor sobre X y Y. O sea, por ejemplo, también Stephen Covey hace mención, no de Douglas MacGregor, pero también hace mención de las personas proactivas y las reactivas. Por ejemplo, las personas X o reactivas dicen que se dejan llevar por este clima social, que se dejan llevar por el montón. También, digamos, se van en el qué dirán las demás personas de mí, o sea, les importa mucho la opinión de los demás. Y menciona que al tratarlas bien, ellas responden bien, pero cuando tú las tratas mal, ellas se ponen mal, o sea, se ponen tristes o simplemente pues ya hay algún problema, un conflicto ahí de por medio. Mientras que las personas Y o las proactivas no les importa este clima externo
y solamente se enfocan en hacer una barrera o un filtro para que su respuesta no se vea afectada ni esa opinión crítica les afecte en su persona. Y que su fuerza de estas personas son los valores que están en cada uno de nosotros. Por ejemplo, volvemos a narrar un poquito más sobre el estímulo y las respuestas. Nuevamente, Stephen Covey menciona que para que no nos afecten esos estímulos externos, nosotros debemos de poner una barrera, o mejor dicho, él, digamos, imagínense dos círculos, uno está al lado del otro. Del lado izquierdo está el estímulo o una acción ejercida del mundo exterior y nuestra respuesta es la forma de actuar que vamos a tener. Entonces, en medio de las dos, nosotros vamos a poner una barrera y esa barrera se va a llamar permiso. Es decir, nosotros sabemos si a ese estímulo externo le damos permiso de entrada o no, si lo desechamos o lo utilizamos. Entonces, poniendo un ejemplo, si a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Es que estás muy gordo o es que estás muy alto o es que no me gusta tu comida o es que esto o el otro, nosotros tenemos esa capacidad, esa barrera llamada permiso de tomarlo en cuenta o simplemente desecharlo. Lo más recomendable, lo más sano es rechazar las cosas malas o las agresiones y solamente dejar pasar opiniones bien este, formuladas o una crítica constructiva. Realmente bien. Y menciona que algo que hoy en día nos hace falta, que la gente no nos hace daño. Nadie nos hace daño. Absolutamente nadie. Obviamente, hago un paréntesis, o sea, existe la violencia y demás, pero ahorita con el ejemplo que nos da Stephen Covey, menciona que nadie nos puede hacer daño, sino nosotros mismos nos hacemos daño. El dejar que se abra esa barrera y dejar pasar esas opiniones malas, negativas, hace que nos dañemos, hace que nos sintamos tristes y hay una consecuencia después de todo esto. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de la proactividad, él dice que tomemos iniciativa, es decir, que actuemos, porque si no actuamos, alguien va a actuar por nosotros. El hecho de que nosotros actuemos cuando seamos proactivos es la capacidad de nosotros dar perdón, una respuesta a los acontecimientos o al problema. Y muchas veces podemos hasta poner las mismas circunstancias y resolver más rápido este problema o hacer ese pequeño bache. Aquí me parece que una cosa, bueno, una parte que dijo Robert Kiyosaki, que es poder pelear en la batalla que tú quieras y también en la arena que tú quieras. Valgo por ahí. De hecho, si quieres ver el video de Kiyosaki, te lo dejo en la descripción y aparte te va a salir una ventanita en la parte de arriba. Y que muchas, bueno, retomando, en la forma de que nosotros tomamos la iniciativa hace que lo que hagamos nosotros pueda tener un bien. Es decir, si nosotros actuamos frente a algún acontecimiento, podemos disminuir el impacto. Pero también aquí menciona que si nosotros luchamos por algún objetivo o meta, nosotros estamos forjando nuestra realidad, estamos creando esto.
Es decir, estamos haciendo que las cosas sucedan. No esperar que alguien más venga y te diga, ¿sabes qué? Pues es que no lo puedes hacer o sí lo puedes hacer. No, sino que tú estás actuando para que tu sueño, tu meta se haga realidad. Y muchas personas hoy en día te venden una solución a esto que muchas veces, si miras bien el problema, está solamente dentro de ti la misma solución. El estar luchando por las cosas que tú quieras, eso es la solución. Y si esperamos que las cosas sucedan, pues estamos muy, muy amolados. Y ahora, para pasar de la persona X, que es la reactiva, a la persona Y, aquí menciona que debes de ver los recursos que tú quieres y después iniciar a realizar esa meta. Stephen Covey también menciona que para ser una persona proactiva necesitas ser independiente, es decir, debes de hacer las cosas por ti, no dependas de los demás. Si dependes de algún trabajo o de algún compañero, tu trabajo debes de estar no atrás de él, porque es una obligación de él, pero en cambio tú debes de estar presentando tus informes, tus tareas de una forma tan impecable y tan bien hecha que la parte de él se acople más a la tuya que a la de él. Muchas veces nos hemos topado en la escuela, en los trabajos que uno incumple y pues todos incumplimos porque somos un equipo. Las cosas que... Hay cosas, por ejemplo, también menciona que no te preocupes por las cosas que no puedes controlar. Y eso también es un principio estoico. Por ejemplo, muchas veces nos preocupamos de cuándo acaba la pandemia y si salimos o no. O sea, nos preocupamos en exceso. Y hay cosas que simplemente no podemos controlar. Nosotros solamente podemos controlar nuestra persona, nuestras acciones y cómo nos desenvolvemos en cada día. Pero entonces, aquí viene lo chistoso, que claramente es, es simplemente el enfocar en los recursos que tenemos. Entonces, él menciona que hay tres tipos: lo que nosotros podemos controlar, lo que podríamos influenciar sobre las demás personas y la tercera que no podemos controlar para nada. Y entonces él menciona que no te debes de preocupar por las cosas que no puedes controlar. Solo queda sonreír y afrontar la realidad con una mejor actitud. Mientras que para influir sobre las demás personas es bueno hasta cierto punto, pero sin caer en la manipulación. Influye, sé bueno, dale opciones, pero deja que esa persona elija. No debes de imponerle algo. Y sobre todo menciona que las personas proactivas son bueno, que tienen altos valores. También menciona sobre el diálogo interno, o sea, lo que nos decimos a nosotros, es decir, nuestra misma percepción de nosotros mismos, qué pensamos de nosotros, cómo actuamos, y muchas veces que ese diálogo interno, al ser de una persona reactiva, se limita a ella misma, o sea, ella se limita a crecer, mientras que la persona proactiva empieza a desenvolverse y de ese control, de ese diálogo interno, de esas limitaciones que él se pone, él sale de su zona de confort y va por más. Y eso es algo muy importante que es, y enfatizo, algo que nos puede cambiar la vida. Recordemos que en esta vida no estamos para ver actuar a demás personas, sus vidas y dejar a un lado nuestra vida o ser el espectador de los demás, sino nosotros debemos ser actores de nuestra propia vida o debemos desenvolvernos en nuestra propia vida, porque nuestra vida es corta y es limitada. También menciona sobre querer hacer y hacer. Y aquí lo vuelvo a repetir. El mexicano siempre dice es que tengo que hacerlo. Pero ¿quién realmente dice quiero hacerlo? Quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Se escucha más el debo hacerlo
y el hubiera, que el quiero llegar a ser eso. Querer, querer, querer. No se escucha eso. Y sobre todo, él menciona algo muy importante que va de la mano, es en el tener y el ser. Las personas reactivas dicen, tengo, tendría esto, si tuviera esto, podría ser aquello. Si tuviera, si tengo, si tendría o demás cosas, pero siempre por algo no, ese algo hace que no cumplan sus metas, mientras que las personas dicen, bueno, quiero ser esa persona, quiero lograr ser aquello, quiero tener, bueno, no tener, quiero formarme el hábito de ahorrar para comprarme tal cosa. Ese juego de palabras, ese juego de verbos nos puede cambiar el paradigma de cómo vemos el mundo y aparte, sobre todo, cómo nos desenvolvemos en la vida. Y la parte más importante, y con esto cierra el capítulo número 1 de Ser Proactivo, es que de tus errores aprendas. Es decir, él menciona la analogía de un palo. Cuando recoges un palo, siempre tiene dos puntas. Una que puede ser el fracaso y la otra el éxito. Entonces, de nuestro fracaso nace el éxito. Si nosotros fracasamos, es posiblemente que la siguiente sepamos qué errores cometimos y por consiguiente podemos, bueno, tenemos la posibilidad de tener un éxito. Entonces, para recapitular, la primera es que no sigamos el acondicionamiento social, es decir, que no dejemos pasar las cosas negativas o que no nos acoplemos a lo que a lo que dicen los demás de nosotros y que tenemos nosotros esa habilidad, ese permiso, nosotros damos permiso para que entren las ideas o las que no. Otro punto es que te hagas cargo de ti, que a partir de hoy te hagas cargo de cada acción que cometas, sea buena o sea mala, te hagas cargo. También que tomes iniciativa, que empieces a actuar para que tú formes tu realidad y hacer que las cosas sucedan. Y por último, sé independiente, bueno, sé independiente en lo que quieras hacer. Y que del error, si aprendes del error, es probable que tengas un éxito. Un abrazo, Torgan Bro, y hasta la próxima.